Esta historia fue extraída de un especial y ha sido resubida como un video individual para facilitar su búsqueda. Muchas gracias por su apoyo. Huevos de Halloween. En Halloween todo es extraño. De todas las noches del año no hay otra que se le compare, pues en esa fecha ocurren sucesos tan extraordinarios como aterradores, donde nada tiene sentido. Déjenme compartirles la historia de algo que me ocurrió una noche de Halloween. Cuando era adolescente, vivía con mi madre en un coto privado en Las Cañadas, Zapopan, Jalisco. En aquel lugar, era costumbre cada año salir a pedir dulces. Sin embargo, mi madre nunca nos dejaba salir del coto, pues como vivimos muy cercanos al bosque, le daba miedo que algo ocurriera. Aquel año andaban de visita unos primos de Querétaro, que me contaron salían en Halloween a hacer travesuras. Lo que más les gustaba hacer era buscar algún puente desde donde pudieran arrojar huevos. De hecho, nos preguntaron aquel día a mi hermana y a mí, en dónde podían ir a arrojar huevos. Cuando eres joven, todo se te hace fácil y no mides las consecuencias, así que accedimos a sus propuestas. Para disimular, nos pusimos los disfraces y salimos a dar la ronda dentro del coto. Una vez que tuvimos oportunidad, fuimos a recoger unos huevos que escondieron mis primos en el patio. Los colocamos dentro de los costales donde guardábamos los dulces y salimos del coto por uno de los orificios encargados de drenar el agua de lluvia. No fue difícil escabullirnos. Ese año, el número de niños en la calle era mayor al que llegué a presenciar en años anteriores. Aprovechamos esto para escondernos del guardia, aunque sí hubo una persona que nos vio escapar. Era un vecino que vivía frente a mi casa. Era un hombre solitario que siempre me pareció un poco hostil y no tenía mucha comunicación con mi mamá. Así que no me preocupaba que en ese momento nos echara de cabeza. Salimos justo a un lado de la carretera principal y al otro lado estaba un riachuelo que desembocaba en un pequeño bosque. Era allí donde nuestra madre nos prohibía ir, pues se contaba en el coto que antes de que llegáramos nosotros a vivir allí, se desaparecieron unos niños que eran gemelos. Algunos vecinos aseguraban que jamás los encontraron. Otros alegaban que sí, que vieron los cadáveres boca arriba en un lodazal muy dentro del bosque. Mis primos me preguntaron hacia dónde ir para arrojar los huevos, a lo que les dije que tendríamos que caminar un largo tramo. Uno de ellos empezó a reclamarme por no decirles que estábamos lejos, y a modo de burla me estrelló un huevo en la cabeza. Una de sus hermanas intentó tranquilizarlos. Pasaba todo esto cuando vimos un camión dar vuelta al final de la calle. Era uno de esos transportes de personal que llevan a personas a trabajar a las fábricas. Mis primos mayores se emocionaron muchísimo, nos indicaron escondernos en unos arbustos y desde allí que lanzáramos huevos entre todos contra el camión. Según ellos, era imposible que nos lograran ver. Todo ocurrió tan rápido que no sabría decir si el camión se detuvo al recibir los huevazos o se detuvo antes. Y nosotros, de manera estúpida, bombardeamos la puerta, pero cuando menos lo esperé, la puerta del autobús se abrió y salió a la carretera un hombre gordo gritando groserías. Traía un tubo en la mano. Todos nos asustamos y corrimos como locos en dirección al riachuelo. Mi hermana y yo, que éramos las más chicas, quedamos atrás. Escuchábamos las pisadas del chofer que nos perseguía. Ya después de un rato lo perdimos, nos paramos y miramos hacia atrás. Vimos cómo regresaba caminando, gritando maldiciones. Segundos después, recobramos el aire, nos dimos cuenta que ya empezaba a oscurecer. Mi hermana y yo sentimos mucho miedo, no solo de estar en el bosque en la oscuridad, sino la regañada que nos esperaba con mi mamá. Mi hermana empezó a llorar y uno de mis primos le gritó que se callara, que solo era cuestión de regresar por donde veníamos. Sin embargo, comenzamos a caminar largo rato sin llegar a ver ninguna calle. Mis demás primas empezaron a llorar. Por aquel entonces no se usaban los celulares.
Volvimos a caminar una y otra vez, pero siempre llegábamos a un mismo lugar, a un árbol muy frondoso. Era muy extraño, pues aun cuando seguíamos el río, tanto a un lado como para otro, siempre terminábamos por llegar al mismo lugar. Uno de mis primos encendió un cigarro. Mientras lo fumaba, se quedó mirando a lo lejos, dándonos la espalda. De un momento a otro, se giró a nosotros y nos dijo que veía un foco a lo lejos, así que nos indicó que lo siguiéramos. Llegamos hasta la luz, que era un foco colgando de un muro a espaldas de un coto privado. Mi hermana y yo nos sentimos aliviadas de ver casas. Ya no sería tan difícil dar con la calle. Uno de mis primos dijo haber encontrado algo junto al muro. Todos nos acercamos a ver qué era. Se trataba de una canasta llena de huevos color marrón. Mis primos mayores me indicaron que los cargara. No podía entender cómo aún después de habernos perdido, aún sentían ganas de andar haciendo travesuras. En fin, terminé por llevarlos. Creí que estábamos cerca de terminar aquella aventura. Sin embargo, al seguir caminando siguiendo el muro, me di cuenta que estábamos yendo en dirección contraria a la del coto en el que vivíamos. Peor aún, volvimos a salir a una arboleda. Mi hermana no dejaba de llorar. Yo dejé el costal de los huevos en el piso y la abracé. Mis demás primas lloraron. De pronto, uno de ellos gritó que escuchó algo detrás de la arboleda. Todos nos hicimos para atrás, juntándonos de espaldas. El mayor de mis primos encendió su encendedor. Entonces vimos frente a nosotros el rostro de una mujer horrible. No encontraría palabras para describirla, aparte de que la vi solo unos segundos, pues todos gritamos y corrimos. Para mi mala suerte, me tropecé sobre el costal de huevos y entre lágrimas vi cómo los huevos eclosionaban. Fuera lo que fuera que salía de esos cascarones, no eran pollos, pues producían un sonido horripilante. Era como si un niño pequeño llorara. Intenté ponerme de pie, cuando sentí como una garra se aferró a mi pierna. La desesperación me dominó, comencé a gritar hasta hacerme daño en la garganta. Uno de mis primos regresó y me levantó. Corrimos un largo tramo, y cada cierto tiempo nos deteníamos, pues escuchábamos risas y murmullos en la oscuridad. Era como si esa extraña mujer nos acechara. Nos detuvimos cerca del riachuelo. Uno de mis primos nos dijo que miráramos. En una mano sostenía prendido su encendedor y en la otra uno de los huevos que yo había dejado atrás. Vimos cómo en su palma se retorcía una pequeña criatura asquerosa. No era nada parecido a un pollo. Nos miraba directamente mientras su cuerpo se retorcía. Mi primo dejó caer aquella cosa monstruosa, mientras que una de mis primas gritaba que una bruja estaba frente a nosotros. No recuerdo mucho más allá, solo que cuando menos esperamos, varios adultos nos encontraron, todos traían linternas, y todos ellos estaban encabezados por el vecino que nos había visto salir. Nos encontraron. Vieron también a la bruja, a quien iluminaron con sus lámparas. Desgraciadamente, la imagen de esa mujer, tal como apareció, también desapareció. No pasó lo mismo con los huevos, pues cuando le mencionamos a los adultos sobre ello, alumbraron allá por donde mi primo había dejado caer uno de ellos, y aunque la pequeña criatura ya no hacía sonidos, seguía allí, asquerosa y horripilante. Ya sabrán la regañada que nos pusieron. Yo pasé varias noches sin lograr dormir bien. Tenía pesadillas con lo que vivimos. Con el tiempo, yo me fui a vivir con mi padre a Hermosillo, Sonora. Allá le conté mi historia a una tía, quien me dijo que nos salvamos por poco, pues las brujas suelen robarse a los niños para alimentarse de su energía vital. Y son más peligrosas en esos días de energía, como el Halloween o el Día de Muertos. He visitado a mi madre un par de ocasiones ahora que soy adulta. De repente, ha salido a colación la plática sobre aquella vez que vimos a esa bruja. Como hoy en día ya está todo urbanizado, y lo que era bosque se redujo como una cuarta parte del tamaño de lo que era.
Le pregunté a ella que si no había vuelto a pasar algo extraño en aquella zona. Ella me contestó que cuando las constructoras de los nuevos fraccionamientos estuvieron excavando, sacaron un par de cosas interesantes. Primero, los restos de 5 niños más, acompañados de objetos utilizados en brujería. Quién sabe qué nos pudo haber pasado aquella vez si no hubieran llegado mi madre y los demás vecinos. Yo, por mi parte, no dejo salir a mis hijos a pedir dulces. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos.